¿Cómo se originó el universo y la vida? El origen del universo y la vida son temas fascinantes y complejos que han intrigado a la humanidad durante siglos. Aquí tienes un resumen de las teorías más aceptadas. Origen del universo. La teoría más aceptada sobre el origen del universo es el Big Bang. Según esta teoría, el universo comenzó hace aproximadamente 13.8 mil millones de años, a partir de un estado extremadamente denso y caliente. En una fracción de segundo, el universo se expandió rápidamente, un proceso conocido como inflación. A medida que el universo se enfriaba, se formaron partículas subatómicas que eventualmente se unieron para formar átomos, estrellas y galaxias. Origen de la vida. El origen de la vida en la Tierra es aún un misterio, pero hay varias teorías. Una de las más prominentes es la teoría de la sopa primordial, que sugiere que la vida comenzó en un caldo de compuestos orgánicos en los océanos primitivos, posiblemente activados por fuentes de energía como rayos o actividad volcánica. Otra teoría es la panspermia, que propone que la vida pudo haber llegado a la Tierra a través de cometas o meteoritos. Investigación actual. La investigación sobre estos temas continúa avanzando. Por ejemplo, el James Webb Space Telescope y misiones interplanetarias a Marte están proporcionando nuevos datos que podrían ayudar a entender mejor cómo surgió la vida y si existe en otros lugares del universo. La principal teoría que explica el origen y la evolución del sistema solar. La teoría más aceptada sobre el origen y la evolución del sistema solar es la hipótesis nebular. Hipótesis nebular. La hipótesis nebular sugiere que el sistema solar se formó hace aproximadamente 4.6 mil millones de años a partir del colapso gravitacional de una pequeña parte de una gigantesca nube molecular. Este colapso dio lugar a la formación del Sol en el centro, mientras que el resto de la materia se aplanó en un disco protoplanetario. A partir de este disco, se formaron los planetas, lunas, asteroides y otros cuerpos menores del sistema solar. Proceso de formación 1. Colapso de la nube. Una región densa de la nube molecular colapsó bajo su propia gravedad. Segunda formación del Sol. La mayor parte de la masa se acumuló en el centro, formando el Sol. Tercer disco protoplanetario. El material restante se aplanó en un disco alrededor del Sol. Cuarta acreción de planetas. Partículas en el disco se agruparon para formar planetesimales, que luego se unieron para formar protoplanetas y, finalmente, planetas. Evolución del sistema solar. El sistema solar ha evolucionado considerablemente desde su formación inicial. Las interacciones gravitacionales han causado migraciones planetarias y colisiones que han moldeado la estructura actual del sistema aún. Por ejemplo, se cree que la Luna se formó a partir de una colisión gigante entre la Tierra y un cuerpo del tamaño de Marte. Cuando la Luna se encuentra entre el Sol y la Tierra, se produce un eclipse solar. Durante un eclipse solar, la Luna bloquea parcial o totalmente la luz del Sol, proyectando una sombra sobre la Tierra. Esto puede resultar en un eclipse solar total, parcial o anular, dependiendo de la alineación exacta y las distancias relativas entre el Sol, la Luna y la Tierra. Cuando la Luna se encuentra entre el Sol y la Tierra, se denomina conjunción. En este caso, la Luna está en la misma dirección que el Sol desde la perspectiva de la Tierra. Esto puede dar lugar a un eclipse solar si la alineación es exacta. Apogeo y perigeo se refieren a las distancias de la Luna a la Tierra, siendo el apogeo el punto más lejano y el perigeo el punto más cercano. Cuadratura se refiere a cuando la Luna está a 90 grados del Sol en el cielo. Oposición es cuando la Luna está en el lado opuesto de la Tierra respecto al Sol, lo que ocurre durante una luna llena. El punto orbital más distante de un planeta respecto al Sol se denomina afelio 1.
En este punto, el planeta está en su mayor distancia del Sol y su velocidad orbital es mínima debido a la menor atracción gravitatoria del Sol. Perihelio es el punto más cercano al Sol. Zodiaco se refiere a una banda del cielo a lo largo de la cual se mueven los planetas. Sínodo se refiere a la alineación de dos o más cuerpos celestes. Vector es una cantidad que tiene magnitud y dirección, utilizada en física y matemática. El planeta con el mayor periodo orbital en nuestro sistema solar es Neptuno. Neptuno tarda aproximadamente 165 años terrestres en completar una órbita alrededor del Sol. Mercurio, 87.97 días, 0.2 años. Venus, 224.70 días, 0.6 años. Júpiter, 11.9 años. Saturno, 29.5 años. Neptuno, 165 años. La estrella más próxima a la Tierra es el Sol. Después del Sol, la estrella más cercana es Próxima Centauri, que se encuentra a aproximadamente 4,24 años luz de distancia. Sirio es la estrella más brillante en el cielo nocturno, pero está a unos 8,6 años luz de distancia. Betelgeuse es una estrella supergigante roja en la constelación de Orión, a unos 642,5 años luz. Aldebarán es una estrella gigante roja en la constelación de Tauro, a unos 65 años luz. Las nebulosas son regiones del espacio formadas por gas, polvo y plasma. Aquí tienes un resumen de sus características y tipos. Características de las nebulosas. Composición, principalmente hidrógeno y helio, con trazas de otros elementos. Tamaño, pueden tener cientos de años luz de diámetro. Densidad, aunque parecen densas, son mucho menos densas que cualquier vacío creado en la Tierra. Tipos de nebulosas 1. Nebulosas de emisión. Emiten luz propia debido a la ionización del gas por la radiación de estrellas cercanas. Ejemplo, nebulosa de Orión. 2. Nebulosas de reflexión. Reflejan la luz de estrellas cercanas. Ejemplo, nebulosa de las Pléyades. Tercera, nebulosas oscuras. No emiten ni reflejan luz, bloqueando la luz de objetos detrás de ellas. Ejemplo, nebulosa, cabeza de caballo. Cuarta, nebulosas planetarias, formadas por la expulsión de las capas exteriores de una estrella moribunda. Ejemplo, nebulosa de la hélice. Importancia. Las nebulosas son cruciales en la formación de estrellas y sistemas planetarios. Algunas son restos de estrellas que han explotado como supernovas, mientras que otras son regiones donde nacen nuevas estrellas. La dinámica orbital de los planetas y galaxias se debe principalmente a la fuerza gravitatoria. La gravedad es la fuerza de atracción que actúa entre todos los cuerpos con masa en el universo. Esta fuerza es responsable de mantener a los planetas en órbita alrededor del Sol y a las galaxias unidas. Fuerza gravitatoria es la fuerza que mantiene a los planetas en sus órbitas alrededor del Sol y a las estrellas en sus órbitas dentro de las galaxias. Fuerza electromagnética. Aunque es fundamental en muchos otros aspectos de la física, como la interacción entre partículas cargadas y la formación de átomos y moléculas, no es la fuerza dominante en la dinámica orbital de los planetas y galaxias. La teoría del universo estacionario se sustenta en el principio cosmológico perfecto, que postula que el universo es homogéneo e isotrópico, es decir, que tiene las mismas propiedades en todas partes y en todas las direcciones, y que estas propiedades no cambian con el tiempo. La teoría del universo estacionario se sustenta principalmente en el principio cosmológico perfecto, que no está directamente relacionado con ninguna de las opciones mencionadas. Sin embargo, si tuviera que elegir la opción más cercana, sería C en la física de Einstein y la geometría no euclidiana. Aunque la teoría del universo estacionario no se basa directamente en la física de Einstein,
utiliza conceptos de la relatividad general y la idea de un universo homogéneo e isotrópico que son compatibles con la geometría no euclidiana. Cuando el núcleo de una superestrella se comprime totalmente hasta desaparecer, se transforma en una estrella de neutrones. Opción B. Si la estrella de neutrones tiene un campo magnético fuerte y rota rápidamente, puede ser observada como un pulsar. Estrella de neutrones, resultado del colapso del núcleo de una supernova, compuesto casi enteramente de neutrones. Pulsar. Un tipo de estrella de neutrones que emite radiación periódica debido a su rápida rotación y fuerte campo magnético del hombre ante el universo. Desde una perspectiva científica y filosófica, sería el único capaz de auscultarlo. Esto se debe a que los seres humanos, a través de la ciencia y la tecnología, han desarrollado la capacidad de observar, estudiar y comprender el universo. Aunque somos una parte muy pequeña del cosmos, nuestra capacidad de investigación y reflexión nos permite explorar y aprender sobre el universo en el que vivimos. ¿Cuál es el origen del oxígeno atmosférico? Los procesos de respiración celular de las bacterias primitivas, aparición del organismo fotosintéticos, la expulsión de gases en las erupciones volcánicas o fotólisis de la molécula de agua. El oxígeno atmosférico proviene principalmente de la fotosíntesis oxigénica realizada por organismos fotosintéticos como las plantas, algas y cianobacterias 12. Este proceso utiliza la luz solar para convertir el agua y el dióxido de carbono en oxígeno y compuestos orgánicos. Aunque otros procesos como la fotólisis de la molécula de agua y la expulsión de gases en las erupciones volcánicas también contribuyen, su impacto es mucho menor en comparación con la ¿Qué fotosíntesis. consecuencias trajo la aparición del oxígeno? Aparición de microorganismos aerobios, formación de nuevos minerales, reacción con otros gases y formación de la actual atmósfera o formación del ozono. La aparición del oxígeno en la atmósfera tuvo varias consecuencias significativas. 1. Aparición de microorganismos aerobios. El oxígeno permitió la evolución de organismos que utilizan la respiración aerobia, un proceso mucho más eficiente para producir energía. 2. Formación de nuevos minerales. La presencia de oxígeno llevó a la oxidación de minerales, formando nuevos compuestos como óxidos de hierro. Tercera, reacción con otros gases y formación de la actual atmósfera. El oxígeno reaccionó con otros gases presentes en la atmósfera primitiva, contribuyendo a la formación de la atmósfera actual. Cuarta, formación del ozono. El oxígeno molecular, O2, se transformó en ozono, O3, en la estratosfera, creando la capa de ozono que protege la vida en la Tierra de la radiación ultravioleta dañina. Cada una de estas consecuencias jugó un papel crucial en la evolución de la vida y en la configuración del ambiente terrestre, tal como lo conocemos hoy. El método científico se basa en hacer experimentos hasta que salga uno bien. Con estos datos ya se puede hacer una teoría científica B, observar un hecho, definir variables que lo controlan y hacer experimentos que sean reproducibles, y finalmente hacer la teoría que explique el hecho. Y C, hacer una teoría, ni hacer los experimentos necesarios para demostrarla. El método científico no se basa en hacer experimentos hasta que uno salga bien, sino en un proceso sistemático y riguroso que incluye varios pasos clave. 1. Observación de un hecho. Identificar y describir un fenómeno o problema específico. Segunda, formulación de una hipótesis. Proponer una explicación tentativa que pueda ser probada. Tercera, definición de variables. Identificar las variables independientes y dependientes que se van a estudiar. Cuarto, diseño y realización de experimentos reproducibles. Planificar y llevar a cabo experimentos controlados para probar la hipótesis. Estos experimentos deben ser reproducibles por otros científicos. 5. Análisis de datos. Recopilar y analizar los datos obtenidos de los experimentos. 6. Formulación de una teoría. Si los datos apoyan la hipótesis,
se puede desarrollar una teoría que explique el fenómeno observado. Séptima revisión y verificación. La teoría debe ser revisada y verificada por la comunidad científica a través de más experimentos y estudios. Este proceso asegura que las teorías científicas sean robustas y basadas en evidencia sólida. De los experimentos de Pasteur, podemos deducir que el calor impide la putrefacción de un alimento, que no existe generación espontánea, que en el aire existen microorganismos o todas las anteriores. De los experimentos de Louis Pasteur, podemos deducir todas las anteriores. 1. El calor impide la putrefacción de un alimento. Pasteur demostró que al calentar los alimentos, se eliminan los microorganismos que causan la descomposición. 2. No existe generación espontánea. Sus experimentos refutaron la teoría de la generación espontánea, mostrando que los microorganismos no surgen de manera espontánea, sino que provienen de otros microorganismos. 3. En el aire existen microorganismos. Pasteur utilizó matraces con cuello de cisne para demostrar que los microorganismos presentes en el aire son los responsables de la contaminación de los caldos nutritivos. Estos descubrimientos fueron fundamentales para el desarrollo de la microbiología y la medicina moderna. Quien propuso las primeras teorías de la panspermia, Charles Darwin, Aristóteles, Platón, Anaxágoras. Las primeras teorías de la panspermia fueron propuestas por el filósofo griego Anaxágoras en el siglo V a.C. C. Anaxágoras sugirió que la vida en la Tierra podría haber llegado desde el espacio en forma de semillas. En el experimento de Redi, la carne acababa descomponiéndose. ¿A qué se debía? En el experimento de Francesco Redi, la carne se descomponía debido a que las moscas depositaban sus huevos en ella. Redi demostró que los gusanos, larvas de mosca, solo aparecían en la carne cuando las moscas podían acceder a ella y depositar sus huevos. Esto refutó la teoría de la generación espontánea, que sostenía que los gusanos surgían espontáneamente de la carne en descomposición. Por lo tanto, la opción correcta es que la carne ya tenía huevos de mosca anteriormente. Redi utilizó frascos cubiertos con gasa para mostrar que, al impedir el acceso de las moscas, no aparecían gusanos en la carne. ¿Cuál de estos gases no incluyó Miller en sus experimentos? En los experimentos de Miller y Urey, no se incluyó dióxido de carbono, CO2-12. Los gases utilizados fueron vapor de agua, H2O, metano, CH4, amoníaco, NH3 e hidrógeno, H212. ¿Cuál de estos gases no incluyó Miller en sus experimentos? En los experimentos de Miller y Urey, no se incluyó dióxido de carbono, CO2. Como agrupó Linneo a los organismos en función de su tamaño, características morfológicas, biológicas o en función de adaptarse al Carl Linneo, un naturalista sueco del siglo XVIII, desarrolló un sistema de clasificación de los seres vivos conocido como taxonomía linneana. Este sistema se basa principalmente en las características morfológicas y biológicas de los organismos. Linneo dividió a los organismos en dos reinos principales, el reino animal y el reino vegetal. Dentro de estos reinos, los organismos se clasifican en una jerarquía de categorías que incluyen filo, clase, orden, familia, género y especie. Este sistema jerárquico permite agrupar a los organismos de manera más específica a medida que se desciende en la clasificación. Por ejemplo, los seres humanos se clasifican como Homo sapiens, donde Homo es el género y sapiens es la especie.
Este método de nomenclatura binomial, que utiliza dos nombres en latín, es una de las contribuciones más importantes de Linneo y sigue siendo utilizado en la actualidad. Como agrupó Linneo a los organismos, en función de su tamaño, características morfológicas, biológicas o en función de adaptarse al Carl Linneo, un naturalista sueco del siglo XVIII, desarrolló un sistema de clasificación de los seres vivos conocido como taxonomía linneana. Este sistema se basa principalmente en las características morfológicas y biológicas de los organismos. ¿Cómo se llama la creencia por la cual las especies permanecen siempre idénticas a sí mismas desde su origen? Evolucionismo, fijismo, creacionismo, selección natural, endosimbiosis. La creencia por la cual las especies permanecen siempre idénticas a sí mismas desde su origen se llama fijismo 1. Esta teoría sostiene que las especies no cambian con el tiempo y permanecen inmutables desde su creación. ¿De dónde se encontró el primer ejemplar de fósil y más completo de Australopithecus afarensis lucy? El primer y más completo ejemplar de Australopithecus afarensis, conocido como Lucy, fue descubierto el 24 de noviembre de 1974 por el paleoantropólogo Donald Johansson y su equipo en la región de Hadar, en la depresión de Afar, Etiopía. Este hallazgo incluyó aproximadamente el 40% del esqueleto de Lucy, lo que lo convierte en uno de los fósiles más completos de un homínido antiguo. ¿Qué especie de Homo fue la primera en realizar prácticas funerarias, rituales Homo erectus, Homo ergaster como Heidelberg, Génesis, Homo elis? La especie de Homo, que se considera la primera en realizar prácticas funerarias rituales, es Homo naledi. Recientes investigaciones sugieren que Homo naledi pudo haber enterrado deliberadamente a sus muertos y tallado símbolos significativos en las profundidades de una cueva en Sudáfrica, lo que indica comportamientos avanzados que generalmente se consideran exclusivos de los neandertales y los Homo sapiens modernos. Toda forma de vida se basa en 4 tipos principales de moléculas biológicas. 1. Carbohidratos. Proporcionan energía y estructuran las células. 2. Lípidos. Forman las membranas celulares y almacenan energía. 3. Proteínas. Realizan la mayoría de las funciones celulares y actúan como enzimas. 4. Ácidos nucleicos. Almacenan y transmiten la información genética, ADN y ARN. Estas moléculas son esenciales para la estructura y función de todas las formas de vida conocidas. Los órganos que presentan restos de lo que fueron órganos funcionales en los antepasados de la especie se denominan. Los órganos que presentan restos de lo que fueron órganos funcionales en los antepasados de la especie se denominan órganos vestigiales. Estos órganos han perdido total o parcialmente su función original a lo largo de la evolución. Ejemplos comunes en los humanos incluyen el apéndice, las muelas del juicio y el coxis. ¿Qué es la filogenia? La filogenia es la rama de la biología que estudia las relaciones evolutivas y de parentesco entre diferentes especies o grupos de organismos. Este campo se enfoca en cómo las especies han evolucionado a lo largo del tiempo y cómo están relacionadas entre sí a través de un ancestro común. Características clave de la filogenia. Árboles filogenéticos. Representan las relaciones evolutivas entre especies en forma de diagramas ramificados. Datos moleculares y morfológicos. Utiliza información del ADN, ARN
proteínas y características físicas para determinar las relaciones evolutivas. Evolución y clasificación. Ayuda a entender la historia evolutiva de los organismos y a clasificarlos de manera más precisa. La filogenia es fundamental para comprender la biodiversidad y la evolución de la vida en la Tierra. ¿Cómo se llaman los cambios producidos por azar en el ADN? Los cambios producidos por azar en la secuencia de nucleótidos del ADN se llaman mutaciones. Las mutaciones pueden ocurrir de manera espontánea o ser inducidas por factores externos, llamados mutágenos. Estas mutaciones son una fuente importante de variabilidad genética y pueden tener efectos neutros, perjudiciales o, en raras ocasiones, beneficiosos para el organismo. Y así llegamos al final de nuestro asombroso viaje por el origen del universo y la vida. Desde el Big Bang hasta la formación de los primeros organismos vivos, hemos explorado algunos de los misterios más profundos de nuestra existencia. Si te ha fascinado descubrir cómo comenzó todo y quieres seguir explorando más temas increíbles como este, asegúrate de seguirnos en nuestro canal y suscribirte. Estamos ansiosos por compartir contigo más aventuras científicas y descubrimientos sorprendentes. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.